Saludo, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días a todos los amigos y hermanos en los diferentes continentes de esta tierra, porque gracias a Dios por las redes sociales, hoy yo puedo estar aquí grabando de tarde en mi casita el mensaje que vamos a compartir para edificación de todos nosotros. Y usted puede estar ya en el día o en la noche en su casa o en su trabajo y me puede escuchar. Dios bendiga grandemente a todos los hermanos en la fe y a toda la familia. Como siempre, su pastor Noel Moaneri para traerle una cápsula de la cual nosotros queremos que sea muy edificante como siempre y que nos ayude a nosotros a reflexionar en nuestro diario vivir, en nuestro caminar como creyentes que somos de Cristo y como personas también civiles en la sociedad. Y hoy quiero hablar de el 1 y el 2. El 1 y el 2. Y me refiero a los principales mandamientos que nuestro Señor Jesucristo decretó y nos dejó en su palabra para que nosotros viviéramos y anduviéramos caminando en ellos. La palabra del Señor nos narra la historia. Esto lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 28, donde a nuestro Señor Jesucristo se le hace una pregunta. Y no le hace la pregunta a cualquier persona, le hace esta pregunta de cuál es el principal mandamiento un escriba. Y los escribas eran las personas juntamente con los rabinos, igual como todos los otros personajes de Israel en la antigüedad que estaban a cargo de enseñar la ley. Era uno de los más importantes. Los escribas manejaban bien la palabra de Dios. Así como su nombre lo describe, escriba, ellos eran muy escritural en cuanto al Antiguo Testamento. Y en este pasaje de Marcos 12:28, acercándose unos de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno se atrevía a preguntarle. Este es un pasaje que para muchas personas tal vez es sencillo y para otros tal vez complicado. Yo quiero hacerlo lo más sencillo posible, esta cápsula. Y nosotros pensamos: ¿cómo yo puedo amar a Dios? ¿Cómo yo puedo cumplir con ese gran mandamiento? Bueno, Jesús nos dejó algunos tópicos en su palabra y uno de ellos es en el libro de Juan 14, verso 15. Dice que si nosotros le amamos a Él, entonces que guardemos su palabra, que guardemos sus mandamientos. Igual como en la antigüedad, como el gran mandamiento que le entregó el Señor a Israel, el Shema, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6:4, en la antigüedad ya Dios le había dicho que ese era el mandamiento más importante, que lo amáramos a Él. Que escuchar a Israel, como dice la expresión famosa hebrea, el Shema: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y lo amará con toda tu fuerza y todo tu corazón. Nosotros hemos entendido que amar a Dios
es adorarle muchas veces y bendecirle. Eso es parte de lo que a nosotros nos compete hacer. Pero lo más importante que tenemos que hacer para verdaderamente reconocer nuestros corazones si amamos a Dios es guardar su palabra, como Jesús dijo. Es guardar su palabra. Y guardar su palabra implica luchar contra el pecado, porque el principal opositor dentro de nosotros que va a rebelarse para que no guardemos la palabra de Dios es nuestro mismo corazón, es nuestra mente, es nuestra carne. Por eso el mismo Jesucristo dice, con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas, o sea, con todo tu ser, con toda tu energía. Porque sabemos que por ende Satanás y sus demonios no van a querer que nosotros amemos a Dios y que seamos obedientes sobre todo. Nosotros, dentro de nuestros corazones, está lo que es la rebeldía. Y si nosotros desechamos toda actitud rebelde, toda actitud pecaminosa, porque no hay nada bueno en nosotros, y si hay algo bueno viene de parte de Dios, si luchamos contra eso, podemos nosotros amar a Dios. Podemos amar a Dios. Hay muchas cosas que podemos decir. Leer la palabra, vivirla, predicarla, enseñarla, obedecer a lo que Cristo nos manda hacer. Desde el principio Dios ha mandado al pueblo que Él ha elegido que lo estudie, que lo escudriñe, que le lea, que le ore, o sea, que hablemos con Él, que nos acerquemos a Él, que oremos por todas las cosas que suelen pasar en nuestras vidas, pero también que le adoremos, que de nuestra boca, de nuestros labios, cuando se preste el momento para bendecir a Dios, que se bendiga su nombre, como decía David, una persona a la cual Dios ha llamado, que tenía el corazón conforme a su voluntad y no era un ser perfecto. Pero en el Salmo 34, David escribió allí y le expresaba a Jehová: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Gloria al Señor por eso. En la Biblia hay muchos ejemplos de Abraham que fue obediente, José que aguantó todo el desprecio de sus hermanos, pero creyéndole a un Dios que le había prometido. Entonces, si nosotros creemos esta palabra, si nosotros creemos lo que dice aquí, la guardamos, la vivimos, estamos amando a Dios. Juan 14:15, si me amáis, guardad mi mandamiento. Ustedes recuerdan que también a Pedro Jesús lo confrontó después de la resurrección, la segunda vez que se le aparece, y le dice a Pedro en aquella ocasión en el libro de Juan, cuando ya Pedro había decidido volver a la cotidianidad, de la cual el mismo Jesús le dijo: yo quiero que tú dejes eso y sea un pescador de hombres, no de peces. Y allí Jesús lo confronta y dice: Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas, Pedro? Y la respuesta de Pedro, que es tan sincera por todo lo que ya había pasado, cómo él había desobedecido al Señor, a Jesucristo, cuando lo había negado, tiene la culpa, pero es sincero y le dice en el griego, tefileo, o sea, no tengo ese ágape tan fuerte como tú lo tienes hacia mí. Tal vez Pedro, recordando lo que Jesús le había dicho antes, mucho antes que pasara eso: si ustedes me aman a mí es porque yo lo amé a ustedes primero. Si nosotros podemos guardar algún mandamiento de Dios y vivir con toda nuestra mente y nuestro corazón para Él, es porque Él nos ha amado a nosotros. El segundo punto es amar a nuestro prójimo, como aquí acabamos de leer. ¿Cómo yo puedo amar a mi prójimo? Una de las cosas que se evidencian de que yo amo a mi prójimo es perdonando. Otra de las cosas que se evidencian que yo amo a mi prójimo es respetándolo. Cada uno de nosotros ha tenido conflictos con familia, con amigos, con extranjeros, con personas que tal vez no se han llegado a nosotros, compañeros de trabajo, de labor, lo que sea. Pero cuando nosotros mostramos una actitud de te respeto y no hay nada en mi corazón hacia ti, entonces nosotros estamos amándole. Pero el mayor ejemplo de eso Jesús lo mostró. Jesús le puso a otro intérprete de la ley una historia de alguien que fue asaltado, que fue golpeado, y a la larga era una persona que para los judíos era una basura, era alguien despreciable.
y era un samaritano. No vamos a entrar en la historia de Samaria. No vamos a hablar por qué los judíos lo odiaban. En otra ocasión vamos a enseñar eso. Pero ese personaje, el gran samaritano, nos enseña a nosotros a una de las sencilleces que tenemos que hacer, que a veces nos basamos tanto en que somos salvos, pero no evidenciamos ese fruto y esa obra por lo demás. La Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, en el libro de Efesios capítulo 2, del 6 al 9, pero el versículo 10, y creo que el 11 también dice que fuimos salvos para buenas obras, para realizar, para concretizar buenas obras. Reitero, hemos tenido problemas con amigos de los cuales nos hemos alejado de ellos, o familiares, pero no porque hay odio en nuestro corazón, sino porque hemos decidido trazar nuestro camino en paz. Yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia, si un vecino no quiere que tú le prediques la palabra, si un vecino no quiere que tú pases por el frente de su casa, no pases por el frente de su casa, no lo provoque. Ahora, cuando se te preste la oportunidad de ayudarlo, haz lo que Jesús enseñó con el buen samaritano. Esa es la reflexión en la cápsula de hoy. El 1 y el 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo toda la ley. Porque si amas a Dios, lo va a honrar y lo va a respetar. Si ama a tu prójimo, no va a adulterar, no le va a robar, no va a codiciar lo que él tenga en su casa, ajuares, carros, empresas, su esposa o hijos, etcétera, etcétera. Porque va a cumplir con todos los preceptos y ordenanzas de la ley. Así que espero que sea de mucha bendición. Suscríbete, comparte, síguenos como Noel Moaneri. Estamos aquí en República Dominicana, Santo Domingo, por la misericordia de Dios, en la Iglesia Cristiana Camino a la Libertad, para servir en lo que esté a nuestro alcance. Dios te bendiga.